El penacho de Moctezuma, 500 años después. Pues sigue siendo tema, sigue siendo nota. Pablo, yo sé cómo estás. Manuel, qué gusto. Muy buenas noches. Buenas Gabriel Díaz, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Manuel, Sergio Vela, ¿cómo Pablo, te va? Gabriel, Hola, ¿Cómo lo ves, Sergio? El penacho de Moctezuma lo quería el presidente Vuelta, no se puede, dicen desde Austria. El tema no deja de ser ameno, polémico. Primero, se discute mucho si fue una expoliación, es decir, producto de un botín de la conquista, cosa que a mi juicio no fue, y diré por qué. Por las fechas. O si es, como considero que fue, un regalo del Tlatoani, Moctezuma, Xocoyotzin, a Hernán Cortés, quien a su vez lo transfirió directamente como parte del Quinto Real hacia el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el rey de España, Carlos I. ¿Por qué llegó a Bruselas? Bueno, porque había nacido en Flandes y porque al ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la capital del imperio era donde se encontrara el emperador en un momento dado. Por eso no se fue a Madrid o a Sevilla, Madrid no era capital todavía, no se fue a Toledo, no se fue a los Alcázares Reales, no se fue a Sevilla, sino al lugar donde se encontraba el emperador. ¿Por qué acabó en Austria? Bueno, porque era Habsburgo y porque dejó además el objeto en Bruselas y así fue pasando hereditariamente hasta el momento en que llegó a Austria. Me parece que pedir una restitución o un préstamo es profundamente engañoso, porque la ley mexicana impediría que se devolviera, si entra al territorio nacional, un objeto de época prehispánica, un objeto con valor histórico. Y negar que esa limitación legal existe, o por lo menos soslayarla, me parece incluso desleal. El presidente decía, se han apoderado. No estoy de acuerdo. No es la palabra que me parece que cuando, si Moctezuma Xocoyotzin le entrega o le entregó a Cortés pero además hay otro tema, que a lo mejor me estoy colgando demasiado y no quiero abusar del tiempo. No podemos pensar en términos del siglo XXI, los hechos históricos del siglo, es decir, juzgarlos con criterio del siglo XXI, los hechos históricos del siglo XVI, ni tampoco podemos suponer que los museos van a estar restituyendo las piezas de origen cuando las están preservando adecuadamente. Los museos se vaciarían. Sí, Pablo. Pero lo importante es el énfasis de la lucha por los símbolos, por los mitos que rodean a los símbolos. Y digo, yo recuerdo que en 1947, cuando la comisión de la ONU, que por cierto dirigía una ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no lo hizo como un ideal romántico. Esa declaración viene del miedo, del horror, de la tragedia, de lo que había sucedido con los regímenes que habían apostado, digamos, por lo colectivo, los regímenes que podemos llamar sociocéntricos. Cuento esto porque es donde están poniendo el énfasis. Es decir, los derechos humanos de nadie se ven afectados, ni se ven beneficiados con relación al penacho, ¿sí? No tiene nada que ver con los derechos humanos, no tiene nada que ver con los individuos. Tiene todo que ver con esas abstracciones colectivas que son las que dan sustento a estos nuevos tipos de liderazgo, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una batalla que no debemos menospreciar, porque son muy importantes y muy peligrosos todos esos símbolos que son necesarios cuando el énfasis no está en los derechos de los individuos, sino supuestamente en naciones ofendidas, en abstracciones que han sido ofendidas, y cuando decimos que nos lo devuelvan, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué significa ese nos? ¿Dónde está el nosotros? Es completamente una invención, no nos lo quitaron a nosotros. No había un nosotros. Ni siquiera había un nosotros. Gabriel. Estamos hablando del Quetzalapanecayotl, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Bueno, por la historia... Esperemos que no, porque te creemos, Gabriel. Bueno, Quetzalapanecayotl, ¿no? Porque está hecho de plumas de quetzal. Así es. Este objeto y como... de espátula rosada. Exactamente. No sé qué. Como bien lo dice Sergio, no sabemos si fue incluso en el lote de cuestiones que mandó Cortés desde 1519, en aquella expedición que mandó, antes de siquiera entrar a Tenochtitlán,
ya Moctezuma le había mandado una serie de regalos para disuadirlo de que avanzara sobre Tenochtitlán. Y en esa oportunidad mandó algunos embajadores zempoaltecas que llegaron a la corte donde estaba Carlos V en Valladolid, que por poco no sale vivo de Valladolid con la rebelión de los comuneros. Sí. Dicho sea de paso. Entonces, la historia del objeto ahí se pierde. Se sabe lo que dice Sergio, ¿no? Alguien lo recuperó en 1872. Fíjate nada más. En 1872 encontraron un objeto rarísimo en el castillo de Miramar, sí, en un lote de ahí de cuestiones que no sabían ni qué era. Decían que era un taparrabos, decían que era una cosa de adorno. Una manta, ¿no? Una manta. Fue hasta que una arqueóloga al cambio de siglo, con el 20, dijo que era un penacho y llegó tocada con un penacho similar a una exposición en Londres. Ni siquiera se sabía qué era, nadie sabía de él desde 1519 hasta 1875. Entonces, y por último, para complicar más el asunto, hay severas dudas de que haya sido de Moctezuma, porque no hay ningún testimonio en los códices en los que encontremos a Moctezuma tocado con ese penacho, ¿no? Ni a Moctezuma, ni a nadie. Ni a ningún tlatoani. Ni a ningún tlatoani. Porque Quizá algún sacerdote. no, usaban algo que era un copili, que era una lámina de oro, Sí. Así pero es. con penacho nunca se le representa. Al dios Quetzalcóatl sí se le representa con penacho. A ver, que se trata de un objeto que tuvo para los mexicas un valor Simbólico también. simbólico, Sí, sin duda. Que Cortés supo de ese valor porque transmitió el objeto íntegramente y después que se haya preservado me parece muy, muy adecuado. A mí lo que me preocupa enormemente, yo lo planteo sobre la mesa, es esta manera de hacer diplomacia o de manejar las relaciones internacionales en materia cultural. ¿Qué cosa más incómoda es recibir una petición de algo que no se puede conceder si no es violando el sentido común y la legalidad de cada uno de los países? Sí, ¿por qué pedir eso? Pablo mencionó el valor simbólico también del objeto en relación con la idea del agravio, pero a mí también me preocupa enormemente que nuestro discurso siga siendo de agraviados. Es decir, padecimos más de un siglo o casi un siglo de una historiografía oficialista en que se subrayaba la índole agraviada del pueblo mexicano, en lugar de mostrar equilibrios. A ver, el siglo XIX no fue de buenos contra malos. Liberales y conservadores, monarquistas y republicanos, centralistas y federalistas se estaban disputando formas de gobierno. No quiere decir que los que hayan ganado eran los buenos y los que hayan perdido eran los malos. Estamos en un proceso de reescribir la historia en estos momentos. De intención de reescribir la Por lo menos historia. un intento, sí. Pero fíjate Pero que más que historia es mitología. es mitología, ¿no? pero Es una de nueva acuerdo. mitología. hay un pasaje histórico que pues, se nos está olvidando en este momento, y es el hecho de que en 1836 México, con la corona española, en ese tiempo la reina María Cristina, que era gobernante porque Isabel II era una infanta todavía. Firmamos, y digo firmamos porque ahí sí estamos hablando ya de México independiente, ¿sí? Años convulsos los de 1830, hay que reconocerlo, pero un tratado de paz y amistad, tratado definitivo de paz y amistad entre las dos naciones, entre miembros plenipotenciarios, ¿sí? Así es. Don Miguel, por Carlos María de Calatrava y Miguel Santa María por parte de México, protocolizado y todo, donde, si me permiten, traigo mi acordeón. A ver. Dice a la letra una parte fundamental de lo que se trata este tratado que se firmó el 28 de diciembre de 1836. Olvidar para siempre pasadas diferencias y disensiones. Maravilloso. Mirarse como hermanos, amistad sincera, total olvido del pasado, estrecha amistad para siempre. Qué bonito. Eso quedó asignado. Inscríbanse en letras de oro. Ese tratado que tiene 8 paginitas nada más, que tiene unas cláusulas secretas, por cierto, que no son nada escandalosas, pero que nosotros ya signamos ese tratado en el que estuvimos de acuerdo en ya no recordar esos agravios, sino al contrario. Pero, a ver, México ha sufrido mucho más en manos de sus propios gobernantes mexicanos que en manos de quién sabe qué entidades extranjeras que no son totalmente de reales. acuerdo. O sea, yo vuelvo al asunto de los individuos. O sea, lo que debe importarnos son los individuos concretos, reales, sus necesidades, sus problemas, las deficiencias, insuficiencias que padecemos. Y en vez de eso estamos en abstracciones
que no van a beneficiar nada, en lo más mínimo, a nadie. Incluso si perdieran la cabeza el rey de España y dijera perdón, y si el Papa dijera perdón por la conquista, que son fantasías, nadie tendría ningún tipo de beneficio real. Aunque el presidente López Obrador y su gobierno le han puesto una enorme carga a lo que ocurrirá el próximo año en términos de fechas históricas, 700 años, 500, sí. Pero 200. esas son efemérides y no está mal conmemorarlas y hacer una reflexión y que el gobierno mexicano apueste también por pensar o repensar nuestra conocer, eso no está mal. Que se tome un sesgo ideológico inútil, además, hay un tratado de amistad, lo que está diciendo Pablo lo suscribo íntegramente, pero a ver, no solamente eso, ustedes recuerdan seguramente que en la época del presidente López Portillo, un mexicano se robó un códice muy importante de la Biblioteca Nacional de París y llegó con él a México. Ese códice no podía volver a Francia porque ya estaba en México, la ley mexicana impedía. Entonces fue un problema diplomático larguísimo que se zanjó la cuestión básicamente con un préstamo, un préstamo sin plazo de caducidad. Pero es una argucia para que ninguno de los países pierda figura frente a sus propios... Pues fue un robo para los franceses. Para México fue una restitución, una recuperación. Y para los investigadores que necesitaban acceder a los archivos en Francia, fue una bronca, un súper problema, porque les impidieron la entrada, porque ahora los investigadores mexicanos son unos ladrones. Todo eso está mal. O sea, bueno, eso es parte de lo que la propia esposa del presidente, porque es la esposa del presidente, la historiadora, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien va, visita... No le habíamos conocido otra gira, digamos, de estas características. Lo mismo en Francia que en Italia, está en el Vaticano, también en Austria incluso, y pide estos códices o pide el penacho Moctezuma a préstamo. Pero como dice Sergio, una vez llegado a México, aunque sea como préstamo, por ley de monumentos nacionales, ya no puede salir. Es decir, cometerían un delito si lo regresaran. Entonces hay una parte ahí que yo no alcanzo técnica, a medir. ¿No? A ver. Hay una cosa técnica con el penacho, según los directores del Weltmuseum, Museo Etnográfico de Viena. No aguanta las vibraciones. Tiene una cosa de tecnología muy superior para que incluso las vibraciones que hace la gente al pisar frente al penacho se anulen los y no dañen. Son plumas muy antiguas, entonces esa cosa debe ser muy frágil. Es decir, esos penachos no se hacían para que se exhibieran durante 500 años en museos. No tenían una vida útil de 500 años. Y fíjense que qué curioso, el tratado que yo mencionaba de 1836, uno de los que auspiciaron que se pudiera firmar fue el Papa. Es decir, intervino también el Vaticano como intermediario para arreglar la paz y la amistad entre México. Es que el catolicismo es una comunidad aún mayor que las naciones. Sí, pero yo creo que no vamos a poder evitar los próximos 500 años que aquí vamos a estar discutiendo. El hecho de que cada fecha, cada conmemoración, que yo estoy de acuerdo contigo, se tiene que llevar a cabo, no traigamos esto a colación. Me preocupa muchísimo, de veras, que sigamos con un discurso de un pueblo agraviado, al que se le tiene que ofrecer disculpas, que debe, que tiene una dignidad pisoteada. Me parece que no, es decir, tan insensato eso como estar reclamando la devolución del territorio nacional. A ver, no vamos a negar que la historia mexicana está llena de momentos traumáticos, pero la historia de todos los países está llena de esos. Y tampoco podemos negar que nosotros somos hijos de conquistadores, que si no estaríamos aquí. Por supuesto. La guerra era una realidad diaria en la antigüedad en todos los pueblos. Y somos hijos de los que sobrevivieron o ganaron a esas guerras. Déjame citar aquí a Juan Miguel Zunzunegui, que escribió un texto muy provocador, que lo concluye casi diciendo, y además, el fruto más hermoso que dejaron como herencia a los conquistadores se llama México. Pues sí, somos esa mezcla. Pero esto, si todavía consideramos el mesticismo, el mestizaje como un agravio... si queremos considerar que México como nación, como hoy conocemos México, preexistía al mestizaje, es una insensatez histórica. Pero siendo la historia tan compleja, apelar a ella y reestudiarla, tratando de reescribirla, apelando a las pasiones, nunca es bueno.
qué bueno que en el 1992, con los 500 años, citaron a historiadores a que reflexionaran. Claro. Y fue cuando salió Edmundo Gorman con la invención de América. Y fue cuando salió el maestro León Portilla con el encuentro de dos mundos. Bueno, acá ya ni Cristóbal Colón está en la yo creo que la historia, yo no soy historiador ni por ustedes seré, la historia hay que dejársela a los historiadores. Pues sí. Y que ellos discutan. Pues sí, pero ya hay quienes están planeando, pues no una consulta, pero algo muy parecido para ver si la estatua de Colón sigue ahí o la mueven, quién sabe a dónde, cuando parece que tendríamos otros asuntos más inmediatos, más actuales, más urgentes en que ocuparnos. Entonces nos vamos a quedar esperando el penacho, los códices y las disculpas. ¿No van a llegar? Y la mitad del territorio que nos devuelven los gringos. Yo no estoy esperando nada. Bueno, allá en Palacio Nacional creo que sí. Pablo, gracias. Muchas gracias. Manuel, buenas noches. Manuel. Gabriel, gracias. Sergio, Manuel. gracias. Gracias Pablo, a usted Gabriel, por vernos. gusto. Viernes, por fin es viernes. Se queda con Jorge Fernández Menéndez, Viviana Belsazo en todo personal. Pásela muy bien. Acá nos encontramos el lunes en esta República MX. Buen fin de semana.